Hola, hoy vamos a dar inicio a nuestra materia de literatura griega 1, que comprende el mundo arcaico, y vamos a empezar hablando sobre la ciencia de la literatura, la lectura de los autores, y después abordaremos temas como lo es el horizonte cultural del mundo arcaico. La literatura refleja inequívocamente la manera de ser, las ideas, las creencias, las aspiraciones e inquietudes del pueblo al que pertenece, revelándose el mundo interior de un autor y a la vez ese mundo exterior que lo influyó. Toda obra literaria consta siempre de dos elementos: el asunto, que constituye su contenido, también llamado fondo o elocución interna, y el empleo conveniente de las palabras, la forma, también llamada elocución externa o llana elocución. Propiamente, los cursos de literatura tienden a enfocarse a la historia de la literatura, ya que su estudio contempla las obras literarias de una región y de una época. Como parte de la historia de la humanidad, el estudio de la literatura debe hacerse teniendo en cuenta, primero, al hombre o a la mujer que la produjo, es el llamado aspecto biográfico. En segundo lugar, los caracteres internos y externos de la obra, es decir, las cualidades y defectos de la misma, derivados de un examen objetivo de sus antecedentes e influencias, los llamados aspectos bibliográficos y críticos. Hay, no obstante, un problema en el estudio literario que no debe minimizarse: el horizonte cultural del crítico. Cada generación, cada época está modelada por un haz de preocupaciones básicas que de manera inconsciente son proyectadas hacia el pasado y condicionan la perspectiva de estudio. Es menester que el crítico literario se deslinde de sus anteojeras contemporáneas y sea capaz de descubrir los valores propios de la cultura que conoce a través de la obra artística. Es cierto que existen afinidades entre nuestra cultura y la cultura que estudiamos, es la parte esencial del clasicismo, pero ello solo es una consideración a tomar. La comparación de las afinidades, así como de las disimilitudes, son las que aclaran los distintos valores que entran en juego y nos permiten reconocer a los otros, a la cultura que estamos acercándonos. La literatura griega, así, merece atención por su valor intrínseco, porque los helenos perfeccionaron ese arte y en otras ocasiones lo reinventaron, porque relacionaron obras maestras y las realizaron y aún nos asombran y nos deleitan a pesar del transcurso de las generaciones y los cambios de valores humanos. Su rol modélico no se limita a la creación literaria, sino que trasciende a casi todos los ámbitos de la vida. Por eso se estudia la literatura. Las letras griegas poseen sus propias características que deben tomarse como base en la comprensión que de ellas se desprende. Son 4, enumerémoslas. Primero, la sencillez. La literatura griega omite cuanto no parece esencial a la emoción, tanto en la forma como en el fondo. La literatura griega se funda en el vigor y la buena distribución de las partes. Escoger lo significativo y prescindir de lo ocioso. En pocas palabras, decir solamente lo necesario. Segundo, crítica. Nada escapaba a su carácter crítico. Huían del sentimentalismo y del ornato redundante o puramente decorativo. Tercero, humanismo. El griego no escribía para élites o minorías. Fueron populares en el sentido de que dedicaban sus obras a la multitud, sin incurrir en el error de juzgar la inteligencia de un auditorio en relación con los miembros más ignorantes. No escribían tampoco para esos ignorantes, escribían para aquel que estuviera dispuesto
a leerlos, a entenderlos. De allí que cuando se lea un clásico hay que estar dispuesto a buscar en él, a entenderlo. Cuarta y última característica es la sobriedad. Es verdaderamente difícil encontrar en la literatura griega los atavíos retóricos y las ampulosidades verbosas tan populares en otras etapas literarias. No hay atribución de emociones humanas a la naturaleza o que ésta por sí misma posea una importancia ajena al ser humano. Como mencioné, es característico también de los griegos el no haber inventado nuevas formas literarias, sino solo perfeccionar las ya existentes. El poeta griego escoge una historia y la maneja a su gusto, alterándola o dirigiéndola a su arbitrio. En pocas palabras, es una libertad creativa total. Por ello fue que recreaban asuntos ya manejados, cuyo éxito radicaba en convertirlo en algo nuevo y hermoso. No era un refrito, era retomar la temática y escribirla, cantarla de otra forma. Si bien, como veremos más adelante, los autores griegos se veían ceñidos a estructuras poéticas determinadas por leyes métricas, esa misma coerción permitía paradójicamente la libertad que le ofrecía la sintaxis singularmente flexible del griego, que condicionaba la exposición sencilla de pensamientos complicados. El vocabulario añadía eficacia y frescura, así como su virtud única de crear nuevas palabras a partir de pequeñas alteraciones. En resumen, la literatura griega llevaba por objetivo apasionar las mentes con un esfuerzo intelectual. No es fácil leer a los clásicos, porque ellos exigen mucho del lector. Tratemos ahora algunos problemas que se presentan en cuanto a cronología y autenticidad. Siguiendo los límites establecidos por el estudioso Hermann Frankl, el periodo arcaico comprende desde los remotos orígenes de la literatura hasta el año 450 a.C. José Alsina, otro investigador, propone una subdivisión de tan extenso espacio temporal de la siguiente forma. Primero, un periodo épico, también llamado primera época arcaica, que comprendería a Homero y a Hesíodo. Vendría un segundo momento, el periodo lírico, que a su vez él subdivide por etapas. La primera etapa va del 650 al 550 y para él es el nacimiento y desarrollo de la lírica. Viene una segunda etapa, llamémosla así, aunque es en sí una época de crisis, donde la poesía parece esfumarse. Y la siguiente etapa, que puede ser nombrada tercera o segunda, si no se toma en cuenta la anterior como una etapa, que va del 530 al 450 y que ya presenta la madurez y los primeros balbuceos clásicos, siempre en visión de Alsina. Esta división es más un método de trabajo que una separación determinante, porque las influencias se presentan a lo largo de toda esta subdivisión y deben tomarse en cuenta. La lírica se nutre de la épica recuerda a la lírica en sus diferentes periodos se interrelacionan. Entonces no es que estemos haciendo una separación tajante. Por esto es importante designar una cronología de los autores y de sus obras, porque se determina la prioridad, por ejemplo, de un autor sobre otro, y se determinan igualmente las etapas de evolución propias de ese autor. El principal problema a sortear en el estudio literario, en el caso sobre todo del arcaísmo, es el anonimato de los autores en su mayoría. Con esto no quiere decir que no sepamos quién escribió la obra. Existe un nombre, pero no se sabe quién es ese personaje. De igual manera, son sospechosos los datos que nos ofrecen los antiguos historiadores y filólogos alejandrinos. Un caso muy especial de la literatura helena es la atribución o autenticidad de una obra adjudicada a un autor específico. El tiempo, como saben, es un duro adversario de las letras antiguas y en el proceso de cambio de gusto se afectó no solo la conservación,
sino ofreció un terreno muy amplio a la interpolación, pues parte de los estudios en la antigüedad era la apropiación de un estilo autoral y la recreación del mismo. Era admirar tanto a un autor que era escribir como él o ella lo hacía. La imitación de un autor fue en ocasiones tan notable que esas versiones ajenas pasaron, algunas hasta el día de hoy, como parte del corpus de algún antiguo poeta o prosista. Y los filólogos modernos han descalificado algunas obras o algunos fragmentos que ahora son presentados como adéspota, es decir, anónimos. Los recientes descubrimientos papiráceos abren la especulación de a quién atribuir un fragmento, y solo un estudio concienzudo de la métrica, el lenguaje y el estilo pueden redundar en un nombre o en la negación de varios nombres, y esto aproximarnos a la fecha en que un texto se produjo. Finalmente, es un tópico para cualquiera que estudie la literatura antigua enfatizar que no conservamos casi nada de estas obras, que son apenas un puñado superviviente al inclemente tiempo. Generalidades sobre el periodo arcaico. Para Grecia se adoptó una tripartición de la literatura: época arcaica, época clásica y época helenístico-imperial. En una suerte de influencias y confluencias, la literatura debe estudiarse desde diversos puntos, a saber, histórico-políticos, es decir, los acontecimientos destacados y personajes sobresalientes, los géneros literarios en su desarrollo dentro de la literatura y en su relación con otros géneros. Y recientemente se ha destacado la influencia generacional, es decir, los aspectos sociológicos que producen los pueblos y que afectan la creación artística. Para la mayoría de los investigadores de la literatura, el arcaísmo inicia con las obras homéricas, que ya son muy maduras para un periodo específico. A diferencia de otras literaturas, no hay obras de gestión, sino productos macizos. Fue tal el empuje de la épica homérica que los propios griegos comenzaron su literatura nacional en ella, aun cuando dicho género ya se iniciaba en su proceso de descenso para la época en que ya estábamos hablando de intenciones literarias, como vamos a ver más adelante. Y por otro lado, no preservaron la lírica con igual ahínco, a pesar de que ésta responde en muchos sentidos a su naciente idiosincrasia. Son incongruencias del destino. No obstante, hay que tomar en cuenta también la gran influencia que el Oriente, tanto en los aspectos literarios como religiosos, logró entre los griegos. Una influencia que se aviva con la cercanía especial merced a las colonias jonias de aquellos primeros años del arcaísmo y se ratifica más tarde con el comercio que se dio con los fenicios. A manera de un horizonte cultural, vamos a analizar dos aspectos preponderantes en la composición de la literatura arcaica: lo humano y lo divino. Históricamente, el periodo arcaico, entre los siglos VIII y VI a.C., ven a ser la entidad social de la polis, una ciudad con un sistema de gobierno propio, traducida por ello como ciudad-estado, y cuyo prototipo arcaico será la ciudad de Mileto en la costa del Asia Menor. La riqueza de estas polis se debía a dos factores básicamente. Uno, el establecimiento en regiones de fertilidad agrícola que permitían un excedente en la producción para el consumo. Y segundo, una estratégica posición geográfica que aunaba el éxito productivo con el logro comercial. Ciudades portuarias en su mayoría, las polis arcaicas servían de puente entre el continente heleno y los territorios orientales, traficando con productos y a la vez dando libre tránsito a las ideas. El gran éxito de Grecia se debe a su capacidad de adaptar la herencia del Este con una visión propia, una visión occidental,
En una palabra, el espíritu arcaico es sintético, pues supo armonizar las corrientes orientales con los estímulos que procedían de su propia idiosincrasia. De ahí que el hombre arcaico, de aquí lo tomo más genérico porque también podríamos hablar de la mujer arcaica, son miembros de una sociedad centralizada en una ciudad autónoma y por tanto desarrollaron un sentido de valor propio, el individualismo, que devino en rasgo central de la personalidad. Es una conciencia del yo, es un despertar de la personalidad, como decía Bruno Snell. De tal suerte, podemos caracterizar al hombre arcaico en tres aspectos fundamentales. Primero, indisciplinado. La falta de unidad, las tendencias oligárquicas y aristócratas del tiempo, lo desligaron al individuo de la conciencia de una sola unidad política, de la idea de nacionalismo como hoy lo concebimos, y redundaron en un individualismo, del que ya he mencionado, y que en ocasiones llegó a un extremo muy peligroso. Segunda característica, mórbido. El entorno del éxito comercial y la conciencia de su propio desarrollo, aunado a los contactos con culturas orientales más relajadas y de gustos refinados, con geografías que de hecho auxiliaban a la molicie, hicieron del hombre y la mujer arcaicos poseedores de un gusto elegante que los helenos posteriores consideraron, en el caso de los varones, afeminamiento y cobardía innatas, y lo adjudicaron a los jonios de Asia y por ende a todos los asiáticos. Tercera y última, es decadente. A partir del siglo VI, lo jónico fue sinónimo de debilidad física y espiritual. Ello se debe a que se vivió en aquel momento una sensación de desapego, producto del individualismo decantado al extremo y la clara obsesión de lo efímero de la vida. El humano ha perdido incluso la esperanza de la fama, que es muy épica, y de la muerte, que ahora solo se considera un simple fin, hasta que se reencuentre a finales del siglo VII y principios del VI la esperanza en las religiones soteriológicas. Fue precisamente Nilsson el primer investigador en plantear que la religión griega arcaica tuvo dos corrientes religiosas, la legalista y la mística. Al lado de la visión ortodoxa que coercionaba a la civilización arcaica, religiosamente hablando, el pueblo va a encontrar la salida del misticismo individual que ofrecen deidades como Dioniso, Deméter, Orfeo e incluso el filósofo Pitágoras. Corriendo paralelas las posturas legalista y mística, proveyeron a los arcaicos de sentimientos encontrados que son muy semejantes a los que se viven hoy en día entre el misticismo y la ciencia. Dodds, el célebre investigador, lo definió como un tránsito de la cultura de la vergüenza a la cultura de la culpabilidad. ¿Cómo son vistos los dioses en tiempos arcaicos? Dejando de lado la rica personalidad homérica de los dioses, que valdría una auscultación propia y de la cual no puede negarse una influencia literaria, lo que podemos comprender del sentido religioso general del periodo es que la divinidad se consideraba perturbadora y envidiosa. Voy a mover momentáneamente aquí la vasija para que puedan ustedes observarlo en griego. El término es tarajodes tekai phtoneros, es decir, perturbador y también envidioso. El término tarajodes se refiere a esa sensación avasallante que acompaña lo sobrenatural, ese pasmo que admira pero a la vez llena de un terror reverencial. Más interesante resulta el término phtoneros, porque no es que la deidad sea maligna, es hostil. Son celosos, envidiosos de sus prerrogativas
y mantienen al humano en un estado de perpetuo sometimiento, porque están dotados los dioses de una sabiduría y de un poder que no debe intentar desafiarse. El ser humano no tiene la capacidad para comprender lo que los dioses hacen. Tal concepción de la divinidad coadyuva a la desesperación que se vive en esta sociedad arcaica, y así constituye la visión decadente de la que ya les he hablado, la cual concluye con los actos humanos y dice que son todos fútiles ante lo divino. Para mantener al ser humano en su sitio, los dioses recurren al castigo y la demostración de su poder siempre es apabullante. Solo el ritual los puede compensar y tranquilizar. De este concepto se deriva que el error más grande que puede tener un ser humano es la soberbia, hibris. Suponerse digno de la categoría divina, solazarse en esa soberbia, pretendiendo ser el más fuerte, el más hábil, el más sabio, como solo un dios puede hacerlo. Los éxitos que los dioses conceden pueden llevar a la saciedad, y ello a una soberbia de la emulación, intentar ser como los dioses. Se anubla el pensamiento y surge la ate. Y ante el despliegue de esta necedad, los dioses reaccionan en justa medida. Némesis. La exacta retribución, porque el hombre ha roto el equilibrio universal. Themis. Y han lastimado la justicia. Dique. Zeus, desde Hesiodo al menos, es el garante de este orden, y en él se conjuga todo el poder. El castigo divino cae sobre el impertinente, sobre su clan familiar e incluso sobre su ciudad. El castigo es una mancha que alcanza a todos y es heredable. El concepto de dicha mácula es definido como miasma. Es una mancha moral que permea, como digo, al individuo, a la familia, al clan, a la ciudad. Solo el ritual y la anuencia divina son la respuesta para restablecer el orden cósmico. Con mucho, esta visión imperiosa de la divinidad, entendida como un ente celoso que impera casi despóticamente sobre los humanos, cuadraba muy bien con la clase social dirigente, los aristócratas. Pero el pueblo encontró en los viejos conceptos de la religiosidad agrícola una salida mística. Los dioses de esta visión, como Dioniso, como Deméter, se acercaban al humano y le brindaban la esperanza de un futuro post-mortem, aunado a una nueva vida, ahora que se comprendía el misterio último, la muerte. Entonces la mística, el lado místico, no esta visión ortodoxa, más legal, ayudaron a que los arcaicos y las arcaicas pudieran comprender mejor su mundo y vivirlo de una manera más tranquila. Como vimos, el primer gran periodo de la edad arcaica lo constituye la épica, la cual es propiamente la conclusión de un largo proceso de desarrollo. Es la cima de un estilo creativo que arranca con toda seguridad de la época micénica. Frente a él se levantará la lírica, en clara actitud de rebeldía ante los valores que aquella otra proponía y que los aristócratas oligarcas del periodo adoptaban como una bandera de élite y esgrimían para acrecentar las diferencias sociales. De esta manera, la lírica arcaica es el movimiento literario más dramático en la historia de Grecia, pues modifica la visión general del espíritu heleno y lo perfila a nuevos derroteros que tendrán su cenit en la época siguiente, la clásica.
Lo primero a destacar de la épica es que tiene un carácter romántico, porque no refleja la realidad espiritual, el saber o el pensar de manera llana, sino estilizada, idealizada. El pasado, sus ideas y valores son concebidos bajo la visión de un tiempo ideal, una edad de héroes excelentes que está distante y cuya luz apenas se alcanza a los hombres actuales, que son pálidos reflejos, sobre todo si son aristócratas, de aquel mundo. La Ilíada es más heroica que su hermana la Odisea y más subjetiva. El hombre de este poema no ha sido escindido en la conciencia del yo y el otro. Todo es un universo integrado. Incluso no hay división entre el cuerpo y el alma, o entre el yo interno con sus deseos y el yo externo con su deber. En la Ilíada, el deber es lo primero. La Odisea es menos romántica, es más subjetiva. El hombre es consciente de la otredad, y aquí sí uso el masculino porque es ante todo Odiseo el que lo vive, al punto que se vuelve un viaje por esta donde se descubre qué se es a través del contacto con lo que no se es, con lo no humano. Más práctica también, la Odisea es un canto al espíritu del hombre y su inmediatez. Es conservar la vida y los propios deseos, y no proyectarse en una fama eterna solamente. Creados con el objetivo prístino de entretener, los poemas homéricos no tienen un sentido ético religioso, ni mucho menos asoma algún atisbo de rebeldía ante el mundo y sus imposiciones. Por el contrario, algo de practicidad y mucho de rebeldía hay ya en los poemas de Hesíodo, no solo frente a la concepción homérica del mundo, sino ante los valores e ideales que sustentaba aquel. Hesíodo otorga al canto épico un objetivo ético, didáctico y religioso. El ideal romántico cede su puesto a la practicidad de la vida, como en la obra Los trabajos y los días. Con este poeta, con Hesíodo, se percibe la irrupción en suelo heleno de una corriente individualista que coincide con la especulación metafísica, considerando que las visiones antiguas son desacralizadas. Hesíodo y los poetas de la Edad Inmediata se miran a sí mismos como profetas. Si bien Hesíodo es uno de los más claros exponentes de dicho movimiento, con ese lenguaje críptico y lleno de metáforas tomadas de las más variadas experiencias humanas, que anticipan de hecho el sentido soteriológico de un Heráclito que se ve como predestinado a despertar a los contemporáneos, o la revelación que tiene un Parménides, cuya misión será proclamar la toma de conciencia del tránsito de la apariencia a la realidad, y que culminarán obviamente en la visión platónica. Así continuará entonces ese proceso de ruptura con la fantasía idealizada homérica, hasta que finalmente el hombre arcaico se vuelva un ser hic et nunc, un no romántico que añoraba el pasado. La cruda realidad de la vida es aleccionadora, y así es como lo ve la lírica. El ideal guerrero de un Calino o de un Tirteo tiene ahora como objetivo despertar el servicio a la patria. Y Solón concibe su poesía como un medio para influir en la política de la historia de su pueblo. No más un pasado glorioso que se anhela, sino una lección de ese pasado para ser aquilatada y puesta en práctica. Modelos de conducta, no ideales inalcanzables, son lo que promueve la lírica. La experiencia es madre del conocimiento, aunque ésta se presente como dolor en los versos de Mimnermo, de Alceo o de Arquíloco. El individualismo se acentúa e influye en la creación literaria, no más un texto impersonal como en Homero. El poeta ahora muestra su intimidad muy por encima de los ideales del grupo social. Es por eso el momento del amor y su cortejo de deseos y de desengaños, no más los ideales añosos de morir por el simple deber. Ahora se muere de amor, como canta Safo. De tal suerte se vuelve un juego de yo sobre el mundo.
Dicha reflexión personal continúa en el último periodo lírico, aunque se dirige ya a la reflexión de la interacción entre el individuo y su mundo, por lo que el mito volverá, no ya como una expresión ajena, sino personal. Muy bien. Hasta aquí dejaremos esta clase, nuestra primera clase, y continuaremos la segunda, ya entrando a lo que será Homero y su poesía épico-heroica. Gracias.